Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo, bienvenidos a este taller de historia que amablemente nos proporciona nuestro club Country Yucatán, Yucatán Country, mejor dicho. Y pues bienvenidos, espero que hayan pasado una Navidad excelente, reunidos con su familia, con sus seres queridos, ¿ok? Que pues también me dicen que algunos niños me ven, que bueno, que les haya traído muchos regalos Santa Claus, Niño Dios, o a quien se los pidan, ¿verdad? Y pues ahora esta semana pues es el fin de año, ¿okay? Por lo tanto esta es pues el último taller del año, lo seguiremos viendo en enero, pero por el momento les deseo también un gran fin de año. Igual, por favor, cuídense mucho, ¿okay? No salgan mucho, pasen en familia, ¿okay? Preferible comenzar bien el año que comenzar mal, y que sea ese 2021 les vaya y nos vaya, me incluyo yo, mejor que este año que pues que ni lo sentimos, porque pasó así, casi casi encerrados en esta pandemia. Bien, pues vamos a continuar con el tema que estábamos viendo de Santana, Antonio Pérez Santana, traidor o héroe incomprendido. Bien, vamos a ver. Lo más importante del periodo de Santana con Victoria, pues no hay mucho, estuvo todo el tiempo casi en San Luis Potosí. En 1828 termina el periodo de Victoria, y contra lo que se imaginaban todos, don Guadalupe lo terminó. Con todas sus enfermedades, con toda su epilepsia y con todo lo que tenía, terminó el periodo presidencial. Él escribió muy poco, Victoria escribió muy poco porque no era, a pesar de que un tipo culto dentro de lo que cabe, su enfermedad y muchas cosas le impedían hacer escritos. Okay, aunque sí escribió, pero más bien que decretos, reglamentos, etcétera, no algo así como para que pasara a la historia. Pero muchos han escrito de él. El historiador don Eugenio Aguirre tiene una obra muy importante que se llama Guadalupe Victoria, precisamente. Un poco novelada, pero muy bien fundamentada sobre lo que se sabe de Victoria y lo que hay que como historiador hay que interpretar, que fue lo que hizo, ¿no? Sobrevivió. O sea, él lo que hizo al ser nombrado presidente y no tener las agallas para decir no puedo, no sé, lo que hizo fue sobrevivir. Sobrevivir. Y lo más importante que ocurre en estos primeros 4 años de República Federal fue pues la creación de las logias masónicas, el pleito entre las logias, el pleito entre él y Nicolás Bravo precisamente por la logia, y pues sobre todo esperar a que llegue 1828 y convocar a las primeras elecciones, porque les recuerdo que les dije la semana pasada que Victoria no fue electo, Victoria fue nombrado presidente por ser el primero, lo nombra el Congreso. Ahora sí, había que convocar a elecciones, y la logia masónica yorquina, o sea, la que era la que había fundado Poinsett y la que había preparado todo el camino, era Vicente Guerrero, era el candidato que querían ellos que subiera. La cosa se empeoraba, porque si Victoria era un enfermo, al menos, pues más o menos ahí la llevaba, pero Guerrero era quizá de los héroes de la independencia vivos que quedaban en esa época, era quizá el más ignorante. O sea, estaba totalmente entregado como un títere, como una marioneta a Poinsett y a los Estados Unidos. Totalmente. Pero ¿qué es lo importante en esos 4 años? La planeación y preparación que Victoria y sus corifeos van a hacer para adueñarse de México. Ya habían logrado eliminar todo lo que se refería al iturbidismo. Ellos controlaban a Victoria, controlaban al Congreso, controlaban al Judicial. Ahora seguía lo que decía el Destino Manifiesto: adueñarse del territorio. La idea, la propuesta por Victoria, era una idea que se llamaba The Business of Texas. Es decir, su idea era irse apropiando de manera tranquila, mientras menos inversión se hiciera mejor, de los estados de la República Mexicana, que ya era república, ya eran estados, que colindaban con Estados Unidos. Y en este caso,
al primero que le habían echado ojo era a Texas. Texas tenía un gravísimo problema para los mexicanos. Un estado enorme, un territorio grandísimo, súper grande, que desgraciadamente los españoles poblaron muy poco. Y que los mexicanos, entre Iturbide y Victoria, no se preocuparon por poblar. En cambio, los que sí empezaron a llegar fueron los americanos. Empezó a llegar, aunque el gobernador Mieri Terán había puesto bastantes normas para entrar, como por ejemplo que fueras católico, que solo pudieras asentarte en un lugar donde hubiera más mexicanos que norteamericanos y que aceptaras las leyes mexicanas, que no trajeras esclavos negros porque en México había libertad. En realidad nunca lo cumplieron porque no tenía fuerza el gobernador que se encontraba en San Antonio para estar de lugar en lugar, no tenía apoyo para hacerse obedecer. Por lo tanto, esas normas que les acabo de decir fueron letra muerta. Entraron y se sentaban en lugares donde la mayoría eran ellos y muy pocos mexicanos. Ninguno era católico, todos eran de otra religión y todos entraban con esclavos, la mayoría de raza negra. Entonces no cumplían, pero Vietnam no podía hacerse cumplir porque no tenía ese apoyo. Entonces era como un territorio que tenían abandonado. Por eso les dije que mucha culpa se tuvieron todos con esto. Entonces esa invasión pacífica era lo que ya había visto Poinsett, que gente particular de Estados Unidos se había asentado en Texas y por lo tanto era el mejor lugar, o mejor dicho, el mejor estado para llevárselo primero a Estados Unidos. Si todos eran americanos, o la mayoría, los mexicanos hacían minoría. Entonces, en una plebiscito, en una votación en donde se declarara la independencia de Texas y la anexión de Estados Unidos, ganarían los mexicanos. Y se va a estar preparando ese business con Vicente Guerrero. Por eso les interesaba que Vicente Guerrero subiera a la presidencia. Después de unas elecciones indirectas, reñidas, donde por un voto pierde Vicente Guerrero, se hace lo que se conoce en México como el primer fraude electoral, donde le impiden el triunfo a Manuel Gómez Pedraza, que era el verdadero que había ganado, el verdadero presidente, perteneciente a la logia masónica escocesa, para que suba el yorquino, que era Vicente Guerrero. Se hace un motín en el Zócalo, conocido como el motín de la Acordada, el saqueo del mercado del Parián, donde empiezan a matar españoles, a los que van a declarar enemigos de México, y en base a esto, Gómez Pedraza no puede subir, y sube de una manera totalmente ilegal a la presidencia Vicente Guerrero. Y lo primero que hace Vicente Guerrero al subir es expulsar a los españoles. Ya se había dado una ley de expulsión de los españoles con Victoria, porque la logia yorquina así quería. Sin embargo, no se había cumplido porque Victoria, dentro de toda su locura, la había medio parado, pero Guerrero no la para. Y no la para porque no la podía parar. No tenía las agallas, ni la inteligencia, ni el carácter para parar nada. Pero era lo que seguía, que saquen a los españoles de México, para que España se moleste aún más con su excolonia. Pero lo peor no solamente era eso, sino que el decreto de expulsión de españoles era no solamente que se fueran, sino que solo ellos se podían ir. Es decir, sus bienes los expropiaba la nación. O sea, los dejaban en la ruina. Solo se iban con la ropa puesta. Y si esos españoles se habían casado, ¿okay?, y tenían hijos, y tenían esposas, al ya no tener dinero, pues les quitaban todo, el gobierno los agarraba y los embarcaba y los llevaba a España en un barco. Pero ¿y los demás? Entonces vino una separación de familias terrible, terrible, que disgustó, para que vean ustedes que sí había todavía la idea de que, bueno, esto está mal, que disgustó mucho a una amplia multitud de la sociedad mexicana. ¿Cómo era posible que Vicente Guerrero hiciera esto? Y entonces empiezan a salir ahora a la luz pública los grupos anti-yorquinos,
encabezados por don Lucas Alamán, quien empieza a sacar un montón de trapitos sucios de Vicente Guerrero y de la alianza que tenía con Poinsett. Y cómo era que Poinsett era el que manejaba todo. Y Santana aún viendo, como el chinito, nomás mirando. Para colmo de males, España, molesta por lo que estaban haciendo, en el 29 manda una tropa, se decía que para recuperar México. Un tal Isidro Barradas, quien ataca Tampico, pero y ahí Guerrero va a poner en vigor, por así decir, o va a poner en vigencia, mejor dicho, a Santana, que no tenía nada que hacer. Entonces manda a Santana a Tampico para derrotar a Isidro Barradas. Santana se presenta, se enfrenta a Barradas, pero un Barradas que tenía unos cuantos hombrecitos, pero que además ya venía deshecho, porque en el camino, o sea, entrando al Golfo de México, le tocó un ciclón, un huracán. Y entonces, ese huracán fue el que derrotó a Barradas. Pero Santana, que llegaba después del huracán, él se adjudicó la victoria. Y por eso Vicente Guerrero le regala una espada que decía al héroe de Tampico. Los que conocían a Santana y habían estado con él sabían que era una vacilada, que no había hecho nada, pero él se sentía que era el héroe de Tampico, el héroe que él había vencido. No había vencido a nadie, lo venció el huracán, pero Santana volvía a quedar famoso en ese momento. Y aquí va a ser determinante esto. ¿Por qué? Porque en estos momentos Guerrero, en esas cosas absurdas que hizo, porque, repito, la ignorancia es muy peligrosa. Por eso decía Aristóteles que el ignorante es el enemigo de la humanidad. Y Guerrero, desgraciadamente, entre las cosas absurdas que hace, da un decreto donde expulsa a Poinsett, sabiendo que Poinsett era sus ojos y sus oídos, y que era su bastón, y que sin él no iba a poder hacer nada. Expulsa a Poinsett. Absurdo. Las cartas que hay de Vicente Guerrero dirigidas a Poinsett son cartas que dan pena, dan lástima y dan asco. Porque como un hombre como Guerrero se arrodillaba por escrito ante Poinsett, y donde Poinsett le contestaba esas cartas prepotentemente, y Guerrero, ay, sí, ahí están las cartas, existen. Y después de ese tipo de cartas, viene la expulsión. ¿Cómo es que lo expulsa? Porque el Congreso, ya estaba molesto con él. Y el Congreso lo lideraba Lucas Alamán. Sobre todo, ¿por qué? Por expulsión de los españoles. Les habían quitado la única empresa que había en México, como se entendía en esa época. Era la empresa de los españoles. Los mexicanos no tenían. Era lo único que producía. Y ahora se los quitaba el gobierno. Les quitaba todo eso. Y la tenía ya como tirada por allá todos los bienes de los españoles. Esto les perjudicaba también a los antiguos criollos, a los mexicanos. Entonces, Guerrero hizo una causa común, pero contra él. Y entonces, las críticas contra Vicente Guerrero, hasta que el Congreso declara a Vicente Guerrero incapacitado para gobernar. El Congreso. Y lo destituye. Vicente Guerrero fue un presidente que el Congreso se amachó y lo destituyó con la declaratoria de que no puede votar, incapacitado para gobernar. Y le quitan el poder y le entregan el poder al vicepresidente, que era el doctor médico de profesión, don Anastasio Bustamante. Y las cosas cambian. Las cosas cambian porque entonces acaba con las logias que eran extranjerizantes. Por eso se van a tener que unificar en una, va a ser el rito nacional mexicano para que se vea mexicana. Van a desaparecer lo que es la yorquina y la escocesa para volverse el famoso rito nacional mexicano, para que sepan, bueno, somos mexicanos, no nos pueden hacer nada. Pero va a acabar con todo esto Bustamante. Y Guerrero, molesto,
se va a volver guerrillero. Otra vez vuelve a lo único que sabía hacer: irse a las montañas del sur, del hoy estado que lleva su nombre, y volverse guerrillero. Absurdo, porque ya no era un jovenazo, ya tenía como 60 años. Y los que lo seguían por ahí. Por lo tanto, sí, desde antes no había tenido oportunidad, ahorita menos. Y fácilmente pues, fue capturado y fusilado, Vicente Guerrero. ¿Okay? Bustamante entonces va a cambiar la política completamente para tratar de revertir todo lo que se había hecho. ¿Okay? Pero lamentablemente el daño ya estaba demasiado avanzado. Poinsett, al ser expulsado, primero se va a Washington. Estamos hablando de qué año: 1830, 1831. Y ahí, ¿okay?, va a planear todo en la Casa Blanca, porque lo de Texas tenía que seguir. Se esperaban escollos, obstáculos, había que brincarlos. Y entonces Poinsett va a pasar a San Antonio, a Texas, para empezar ahí a ver cómo estaba la cosa. De hecho va a comprarse un terreno, ¿okay?, y ayudado por Lorenzo de Zavala, quien también se va a ir por allá, ¿okay?, para empezar a preparar la independencia de Texas. Bustamante va a mandar tropas, muchas tropas, ¿okay?, para evitar cualquier cosa. Y tenía una ventaja Bustamante. Uno de los primeros colonos tejanos, Moisés Austin, había hecho bastantes migas con el gobierno mexicano. Era el que le habían dado el permiso desde la época del virrey Apodaca de poblar Texas. Y la mera verdad, se había portado muy bien. Cuando muere Moisés Austin, ese permiso lo hereda su hijo, Esteban Austin, o Stephen Austin, que también se porta bien. Cosa que, con los mexicanos, cosa que no casaba con la idea poinsettista. ¿Cómo era posible que ese Austin, okay, pactara con los mexicanos? Tenía que hacerlo. Fueron de los primeros. Había habido un convivio con ellos. No eran de los nuevos que llegaban así en todos sus volanes y que llegaban y llegaban. No eran así. Entonces él no quería pleito y mucho menos una ingratitud con México. Entonces por eso era que Poinsett tiene que ir a Texas para soliviantar a los demás, inclusive contra Austin. Si Austin era un estorbo para el destino manifiesto, había que eliminar a Austin. Y todo esto se va a dar en tiempo de Bustamante. Y Santana, que sabemos, Santana, después de la victoria en Veracruz, se hace famoso. ¿Okay? Se va, en Tampico, se hace famoso, regresa a Veracruz, hay fiestas, hay todo, se vuelve un tipo conocido, era muy mujeriego, enamoraba a cuanta chiquita veía, y eso le daba una fama importante e impactante. Pero él quería más. Él no estaba contento, él quería algo, un puesto importante. Y en 1832 se acercaban las elecciones, otra vez, porque las elecciones eran cada 4 años. En el 28 habían sido, en el 32, recuerden que Bustamante era interino, era vicepresidente, pero era interino. Habían destituido a Guerrero. Pues Santana, en el 32, piensa en que ya tiene, eso cree, pero no lo suficiente, ya tiene la suficiente fama como para presentarse en México y de alguna manera colocarse y lanzar su candidatura. Pero se da cuenta que solo es conocido en el área costeña. Fuera de ahí no lo conocía. México, la Ciudad de México, que era la que mandaba en ese momento. Recuerden que eran elecciones indirectas y lo que decía Med, al son que tocara la Ciudad de México, era el son que bailaban todos los estados. Por eso aquella frase que decía, fuera de México, todo es Cuautitlán. Como diciendo, fuera de México todo no sirve. Y en México Santana era un ilustre desconocido. Él se había desarrollado en el área de Veracruz, Tampico, el área del Golfo. Fuera no lo conocían. Y la capital era importante que lo conociera. Por lo tanto, no tenía la posibilidad de participar. Y antes de que Bustamante nombrara un candidato, o que él mismo, porque había reelección, Bustamante se pudiera reelegir porque lo había hecho bastante bien Bustamante, el único pecado de Bustamante fue el haber ordenado la ejecución de Vicente Guerrero.
porque ya este Guerrero estaba liquidado, nadie lo podía ver, se hubiera muerto viejo ahí por las montañas, inclusive quizás nadie sabría ni siquiera nada de él. Bustamante lo va a hacer mártir y lo va a elevar a la categoría que ya no tenía, que era de él. Pero así es la cosa, así es la vida. Pero fuera de eso, lo había hecho bastante bien y tenía el apoyo. Pero Santa Anna, que estaba, que hay que reconocer que era un tipo carismático y además inteligente, quizá no un genio, pero es inteligente, se da cuenta de algo muy importante. Bustamante era el interino de Guerrero, pero Guerrero, decía Santa Anna, y eso lo dice en sus memorias, pero Guerrero había subido al poder fraudulentamente, o sea, era un usurpador, porque el que había ganado las primeras elecciones era el licenciado don Manuel Gómez Pedraza, que se encontraba en Nueva Orleans autodesterrado. Luego entonces, el gobierno mexicano era un gobierno ilegítimo, tanto como Guerrero como Bustamante. Y por lo tanto, si Bustamante convocaba a elecciones, iban a seguir siendo ilegítimas. Y todo lo que siguiera iba a ser ilegítimo, puesto que el origen estaba viciado. El presidente era Gómez Pedraza. Y entonces Santa Anna, argumentando esto, le parece una buena idea de darse a conocer en México y de participar en algo más que en su casa de campo del Manga de Clavo. Y ahí, en Manga de Clavo, Santa Anna hace el famoso Plan de Jalapa. Ese plan, Santa Anna decía que el gobierno de Bustamante era un gobierno ilegítimo, porque sustituía a Guerrero, que era ilegítimo, y que el verdadero gobierno y el verdadero presidente era don Manuel Gómez Pedraza. Y pedía en ese plan que se reconstruya la legalidad y la legitimidad, que se traiga Gómez Pedraza para que Gómez Pedraza recupere el poder y México vuelva a entrar al camino de la ley. Yo no sé si los mexicanos no tenían nada que hacer o si de plano les gustaba mucho el relajo, porque cuando Santa Anna lo convoca, los primeros que lo apoyan son los veracruzanos. Y luego un montón de gente. ¡Sí, vaya! ¡Gómez Pedraza! ¿Quién es? ¿Quién sabe? Pero tú apoyas, Y Gómez Pedraza, y Gómez Pedraza, y Gómez Pedraza. Y empiezan a llamar a Gómez Pedraza, ¿okay? Y hay levantamientos en Jalisco, hay levantamientos en Veracruz, hay levantamientos en San Luis, en Tampico y en la misma capital. En la misma capital, que decían, sí, cierto, tienes razón, somos una bola de ilegales, ¿okay? Hay que volver a la legalidad. Que venga Gómez Pedraza, él debe ser el presidente, tiene que ser él. Y si no, porque vive, no está muerto. Estos dos son uno ya pagó su felonía, que fue Guerrero, pero este no lo ha pagado. Así que por tanto, que venga Gómez Pedraza. Y fue tal la gritería, ¿okay?, que Santa Anna localiza en Nueva Orleans a Gómez Pedraza y lo invita a venir. Y Gómez Pedraza, a principios del 32, regresa a México. Y cuando desembarca en Veracruz, Santa Anna, que era el jefe militar de ahí, le había preparado un recibimiento como si fuera el presidente. Un carruaje descubierto para Gómez Pedraza y la gente, Gómez Pedraza, ni lo conocían. Pero como el jefe, el carismático Santa Anna, el amigo de todos, el galán de galanes, el mujeriego de mujeriegos, lo decía a todos, ves, Gómez Pedraza, Gómez Pedraza. Gómez Pedraza nunca se me vino tal recibimiento tampoco. Pues qué bueno, señor, yo hice el plan de Jalapa y puse a estar tranquilo, ¿okay? Vamos encaminados a la Ciudad de México porque el general Bustamante, el doctor Bustamante, está a punto de renunciar, cuál debe ser. De viva, hurra, brava, viva. Y en el camino de Veracruz a México, Santa Anna se va a sentar al lado de Gómez Pedraza. Y conforme se iba acercando, sobre todo cuando estuvo en Puebla, y fue recibido con lluvia de flores Gómez Pedraza, y Santa Anna a su lado, ¿okay? Santa Anna también decía, Dios, soy Santa Anna, acuérdense de mi nombre. La multitud. Entonces Bustamante renuncia.
renuncia, y entonces es él el que se va a Nueva Orleans. Parece chiste, pero se cambian los papeles. Y entonces cuando Gómez Pedraza entra a la Ciudad de México, en un carruaje descubierto, la multitud, como nos dice Lucas Alamán en su historia, ve a dos personajes en el mismo carruaje. Uno de civil, ¿okay?, saludando a la gente, que era Gómez Pedraza, y el otro a su lado, que también saludaba a la gente, militar, vestido de militar. El joven, aún todavía bastante joven, treintón más o menos, un poquito más, 33, don Antonio López de Santa Anna, que venía por fin, ¿okay?, entraba por primera vez siendo aclamado. No él compartía la aclamación, a partir de este momento ya no va a querer compartirlo con nadie, pero en este momento sintió las vidas de la lluvia de flores de los capitalinos, y viva, decían, viva Gómez Pedraza. ¿Quién es el otro? Se llama Santana. También, viva Santana. La multitud enardecida, ¿okay?, llegan hasta Palacio Nacional, desocupado ya por el equipo de Anastasio Bustamante, y ahora, ¿okay?, Gómez Pedraza se sentaba en la ansiada silla presidencial como debió haberse sentado 4 años antes. Muy contentos, ¿okay? A instancia de Santana le propone a Gómez Pedraza que, pues, que toda esa gente que lo había recibido, pues que hay algo de dinero. Hay que reconocer que Bustamante fue un gran administrador. Económicamente hablando, en la historia de la economía de México, de Iturbide hasta el momento que se dio esta información, que fue en la época de López Portillo, los únicos 2 presidentes que habían salido de la presidencia dejando las arcas nacionales con dinero fueron Porfirio Díaz y Anastasio Bustamante. Fueron los 2 que no dejaron a México en números rojos, números negros. Es interesante porque a ambos no se les tiene así como en mucha estima. No son considerados unos personajes, unos héroes, ni siquiera patriotas. Sobre todo Díaz, ¿no?, está satanizado. Y Bustamante, pues quizá no tan satanizado, pero sí olvidado, y cuando se le recuerda, por lo general, pero mató a Guerrero. Eso es lo que dice la historia oficial, que lamentablemente a muchas generaciones nos hizo pensar y estudiar una historia maniquea, donde estos son los buenos porque son buenos, siempre fueron buenos desde que nacieron hasta que murieron, y estos son malos, siempre son malos desde que nacieron hasta que murieron. Una historia así, ya ni siquiera los cuentos de hadas ya hay eso. O sea, ya de plano no puede ser, y ese tipo de historia, ¿okay?, dañó mucho la educación histórica y cívica del mexicano. Bien, pues entonces ya estaba sentadito, muy contento y muy sentado en su lugar, don Manuel Gómez Pedraza. Y después, bueno, les decía yo que como había dinero, Santana le propone que dé una verbena, que ahí van a empezar las fiestas, donde rolara todo gratis, ¿okay?, todo lo que era gratis, el trago, los antojitos, todo el pulque sobre todo, porque en ese vuelo se tomaba mucho el pulque. Entonces el Zócalo de México quedaba convertido en una pulquería gratuita, ¿eh? Cada vez que entraba un personaje, ¿okay?, daba 1 o 2 días de pura fiesta en el Zócalo de México. Por eso somos tan fiesteros. Una fiesta, y todo era gratis. Y terminaba la fiesta y quedaban ahí. Quizá usted no se pueden imaginar, sobre todo los que conocen o viven en México y conocen el centro histórico, no se pueden imaginar un centro histórico decimonónico, sobre todo antes de Porfirio Díaz. O sea, quedaban tirados ahí la gente, hacían de su casa, bueno, tal vez cuando hubo aquellos plantones, pero queda hecho un asco, porque obviamente no había baños. Por lo tanto, todo lo hacían en la vía pública. Entonces, el centro histórico, más que nada, lo que es el Zócalo, en donde estaba además, no era como hoy una plancha enorme, en ese medio de la plancha estaba el mercado del Parián, y a un lado estaba la Ciudadela, y estaba mucho más cerrada, porque la calle 20 de noviembre no existía. La calle 20 de noviembre se va a abrir hasta el siglo XX.
cuando se botan todas las casas que están allá para pegarlo, ¿okay? Hasta para nosotros por donde está Liverpool, más para allá. Eran casas consistoriales. La que había era la de Pino Suárez, que era la entrada, pero no había la entrada directa hacia la catedral. Esa calle es nueva, no tiene ni 100 años. Entonces estaba muy cerrado. Entonces imaginen ustedes el hedor que había, porque por eso es que la gente con un poco de dinero y culta le decía a esa gente la canalla andrajosa y hambrienta, porque por un mendrugo de pan iban y gritaban y luego se emborrachaban y luego era común ver que estén haciendo sus necesidades allá. O sea, no había esa educación. Y esto fue sobre todo, ¿okay?, a partir de la independencia, de 1821 más o menos, hasta 1880, en que Porfirio Díaz empieza a meter orden en ese sentido. Pero fue, por eso, el común de la gente le decía la canalla andrajosa, la canalla andrajosa y hambrienta. No se puede confiar en la canalla andrajosa y hambrienta, porque no se podía confiar. Aplaudía a cualquiera. Y ahí está la historia que lo diga. Bueno, pues después de estos días y de que Gómez Pedraza empieza a sentarse y a firmar papeles y todo lo demás, Santa Anna, ¿okay?, que recibe el rango de general, ahora sí, de división, ¿okay?, y el nombramiento, algo así, como lo que hoy llamaríamos secretario de la Defensa, muy pegado a Manuel Gómez Pedraza. Santa Anna solo esperaba el momento oportuno para participar. ¿Y cuál era ese momento oportuno? ¿Okay? Pues que él tenía muy en cuenta las fechas. Y estamos hablando que si esto había ocurrido en febrero del 32, había que convocar elecciones ya. Y es cuando Santa Anna, quizá Gómez Pedraza no se dio cuenta, o no había tomado en cuenta tan así las fechas como Santa Anna, ya había hasta perdido el hilo conductor de las fechas, pues había estado en Nueva Orleans todo ese tiempo. Cuando Santa Anna le comenta: el presidente, nada más le quiero decir que ya es importante convocar elecciones. Todavía no se terminaba de sentar así, bien el pobre de Gómez Pedraza en la silla. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo que? Señor, ya pasaron 4 años. Usted fue presidente para el periodo de 1828 a 1832 y ya estamos en el 32. ¿Pero cómo? ¿Pero yo no he sido? Pues sí, pero si estamos hablando de legalidad y legitimidad, pues evidentemente usted no va a querer contradecirse. Tiene que convocar a elecciones presidenciales. Y el pobre Gómez Pedraza, que solamente tenía unas cuantas semanas y veía que ya se le iban a quitar la sillita, convoca elecciones. Y Santa Anna le pide: señor, yo lo traje acá, ahora quiero ser su candidato. Quiero ser el candidato a la presidencia de la República. Santa Anna había logrado lo que pretendía. Va a ser el candidato presidencial de Manuel Gómez Pedraza. Debido al momento, como él bien dijo, en México tenía que ser conocido, había que conocer. Y en las elecciones de 1832, Santa Anna, tranquila, claro, repito, eran indirectas, pero ya la gente lo conocía, porque además Gómez Pedraza se dedicó a ser el clásico presidente oficinista. Digamos, Santa Anna salía y: ¡hey, qué tal! ¿Cómo está la fiesta? Un pulquecito, mi general, claro que sí. Todo eso. Entonces las elecciones lo van a beneficiar y Santa Anna va a llegar a la presidencia. ¿Okay? Aunque debió haber tomado posesión en el 32, él va a manejar una situación muy chistosa que vamos a ver para tomar posesión hasta el 33, o sea, los primeros meses del 33. A partir de este momento empieza una etapa larga, sobre todo, no tanto por tiempo, porque va a ser de 1832 a 1855. Fue mucho más largo el porfiriato, pero larga me refiero a que van a acontecer muchísimas situaciones, muchas cosas van a pasar en este corto periodo, y en las cuales la figura controvertida de Santa Anna va a quedar en entredicho, y es lo que vamos a ir analizando conforme vayamos avanzando.
Por fin, cuando son las elecciones, Santana misteriosamente se retira a su hacienda Manga de Clavo. Se retira. Como esperanza, pues ese señor, ahí va a llegar a toma de posición, ¿qué hago? Santana le escribía, aguánteme, señor presidente, aguánteme. Estoy acá, es que me siento un poco mal, un poco mal, un poco mal. ¿Por qué lo hacía Santana? Santana va a conocer, quizá como ningún otro presidente, el alma de los mexicanos. Y él va a saber que al mexicano había que darle sed. Para que, y no está Santana, para que cuando apareciera, ¡ay! Eso va a ser su plus. Y eso lo va a llevar a ser presidente 11 veces en todos los años. Porque de las 11 veces, jóvenes, todas el pueblo lo va a ir a buscar. Ya sea por conducto de elección, por conducto de un movimiento popular, ni siquiera por un golpe de estado militar. El pueblo. Si ponemos en la balanza a quién quería más el pueblo, o a Santana o a Juárez, Santana queda muy por arriba. Muy por arriba, queda súper por arriba. Juárez en su momento no fue popular. No lo fue. Y esa es la verdad. De hecho, muchos dicen que la Reforma fue un gran movimiento popular. No es cierto. La Reforma fue un movimiento político de partidos. El pueblo, como ya lo vimos, se mantuvo expectante, como que lo vio. Participó más, eso sí, para defender la patria de la intervención francesa. Pero no fue un movimiento popular la Reforma, de ninguna manera. La Revolución Mexicana sí, eso sí, no cabe la menor duda. La independencia también. La Reforma no. La Reforma fue un movimiento intelectual, de intelectuales y de partidos, donde el pueblo veía pasar la bolita, pero no fue un movimiento popular. Con Santana, sí, fue un movimiento popular porque tenía ese algo, ese carisma que lo va a aplaudir, lo va a abanicar todo el tiempo. Bien, pues entonces, Santana se presenta y toma posesión en 1833, en febrero de 1833. Santana llega y es una aclamación, ahora sí, solo, en su carruaje, llega a la Ciudad de México, carruaje descubierto, y la multitud, ¡viva, hurra, bravo! Y la gente. Santana, según lo hemos analizado, o se ha analizado de una manera personal y psicológica, Santana, si hubiera nacido 100 años después, hubiera sido actor de cine. Sentía él que la historia lo estaba enfocando. De hecho, muchos de los autores o José Montes decían que antes de vestirse de salir, se miraba al espejo y hablaba y decía, Santana, ahí te preparas muy bien. O sea, tenía mucho cuidado porque sentía que lo que hacía iba a quedar escrito en la historia. Sentía como que una cámara lo estaba siguiendo. Entonces, era un personaje que sentía que su palabra iba a traspasar fronteras. Pero eso era lo que le gustaba. El reflector, la cámara que no existía, el aplauso, la alabanza. ¿Y qué era lo que no le gustaba? La chamba. La chamba presidencial. La burocracia presidencial. Cuando termina las fiestas por su toma de posesión, los aplausos, los cohetes y viva, hurra, bravo, y tiene que sentarse a ver los papeles, a trabajar y a resolver, eso ya no le gusta, como no le gustó nunca. Le gustaba el poder, por el poder mismo, pero no los trabajos y obligaciones que conlleva el poder. Y entonces cuando ve la broncota que estaba, sobre todo por todo lo que ya había pasado, por la caída de Bustamante, la caída de Guerrero, la caída de Iturbide,
y sobre todo las quejas que venían de Texas, donde Manuel Villarreal les decía, por favor, ¿okay?, meta orden, entra y entra los americanos, hay una conspiración acá, nos quieren quitar Texas, esto es en serio, señor presidente, se lo dije al doctor Bustamante, se lo dije al señor Guerrero, ¿okay?, por favor, ¿okay?, está la conspiración norteamericana en su más alto esplendor, ¿okay?, han hecho a un lado a Esteban Austin, ¿okay?, hay nuevos personajes acá, ¿okay?, están acá, por favor, ¿okay?, todo esto, Santana dice, señores, esto no es para mí. Pero, como tenía que resolver y había mucha presión, el grupo de los antiguos masones yorquinos, que ahora habían formado el Rito Nacional Mexicano, lo presionaban también para hacer reformas. Era el momento de reformar al país, decían ellos. Reforma, decreten la libertad de culto, o sea, a Santana, fíjense cómo se lo están diciendo, 30 años antes que a Juárez. Reforma. Entonces, ante todo esto, y ya se acabó el aplauso, ya se acabó la lluvia de flores, ya se acabó la alabanza porque ahora tenía que chambear, entonces Santana inteligentemente se hace al enfermo. Y digo se hace porque no está enfermo. Se hace al enfermo. Entonces, ay, estoy enfermo, me voy. Y todos, se enferma, me voy. Pero no se preocupen, voy a descansar a manga de clavo. Ay. Y se hace y pide licencia. ¿Para qué la pide? Porque al pedir licencia subía a la presidencia el señor Valentín Gómez Farías, que era el vicepresidente. Y sobre él iban a caer todas las presiones. Sabía Santana, porque lo sabía y lo afirma en sus memorias, que Gómez Farías pertenecía al Rito Nacional Mexicano de los masones. Y por lo tanto, era de suponerse que Gómez Farías tenía tratos lejanos o cercanos con Poinsett. Y si ahorita estaba el relajo de Texas y el relajo de la reforma, pues que Gómez Farías tomara la acción, tomara las decisiones. Y él, desde su, entre comillas, enfermedad en manga de clavo, vería la reacción. Es decir, si Gómez Farías tomaba una decisión respecto a Texas y respecto a la reforma, Santana, desde su, entre comillas, cama, vería cómo reaccionaban los mexicanos. Si reaccionaban apoyando la reforma y las decisiones de Gómez Farías, Santana volvería, quitaría a Gómez Farías y él se echaría todo el mérito y lo aplaudirían a él. Si, por el contrario, fracasaba lo que haría Gómez Farías, Santana volvería, quitaría a Gómez Farías, quitaría lo que hizo Gómez Farías y entonces sería el héroe, porque hizo lo que tenía que hacer por el pueblo mexicano. O sea, de las dos formas, porque no había más de dos, Santana lo había calculado muy bien. Le iba a ir bien. Era solo momento de esperar. ¿De esperar qué? Que Gómez Farías, presionado por sus mismos amigos masones, empezara a hacer la reforma. Y como si tuviera una bola de cristal, así fue. Gómez Farías, estando ya en el poder, se rodea de sus principales consejeros masones del Rito Nacional. Los más importantes, don José María Luis Mora, un ex jesuita muy inteligente, un filósofo mexicano se puede decir, don Lorenzo de Zavala. Él, y obviamente detrás, pero no en México porque ya estaba, lo habían expulsado, detrás estaba precisamente Poinsett. Gómez Farías, okay, se va a dar a la tarea de hacer las reformas. Ellos veían la oportunidad. No estaba Santana me está dando carta blanca para hacerlo, voy a hacer las reformas. Y aquí viene. La primera reforma, como se le conoce a la que hizo Gómez Farías, se le conoce la primera porque la segunda es la de Juárez, que fue la que triunfó, tiene una doble motivación.
La que se dijo en su momento y la que hasta hoy nos dicen en los libros y la que realmente pretendían hacer. ¿Okay? ¿Qué reforma era esa? Tenía tres salidas esta reforma de Gómez Farías. Una reforma educativa, una reforma religiosa y una reforma militar. Eran tres partes de esa reforma que la habían planeado desde que Poinsett estaba aquí. Bueno, ¿qué fue lo que se dijo y todavía nos dicen en los libros oficiales? La reforma educativa, el motivo era que la educación estaba obsoleta, que estaba a manos de la iglesia y que fomentaban no la razón, sino el dogma. Y por lo tanto el país no avanzaba. Había que quitarle la educación, sobre todo la universidad real y pontificia, a la iglesia, para que la manejara el gobierno. Y el gobierno fomentara el laicismo y una educación racional. Eso fue lo que se dijo. Luego vamos a ver cuál era la intención verdadera. Segundo, la reforma militar. Ya no había guerras, ya se había consumado la independencia y por lo tanto no era necesario un ejército mexicano. Por lo tanto, meramente se necesitaba una especie de guardia y se iba a licenciar, porque no había dinero para pagarles, a licenciar al 50% de ese ejército. O sea, que de 100 soldados se liquidaban a 50 y solo quedaban 50. ¿Por qué? Porque ¿para qué los quieres? No hay guerra y además de eso, no hay dinero. Y tercero, la reforma religiosa, que fue la única que va a recuperar Juárez más adelante. La reforma religiosa era, la iglesia es la dueña de todo y por lo tanto hay que expropiarle sus bienes. Se le quitan los bienes a la iglesia. Eran las tres cosas que se dijeron y que hasta hoy se enseñan así. Pero había un mar de fondo, que era la verdad. Y que ese mar de fondo era lo que realmente querían Estados Unidos que se hiciera. ¿Y cuál era ese mar de fondo? Vamos a otra vez a empezar por la educativa. Quitarle la educación a la iglesia y dársela al Estado era para que el Estado fomentara que era necesaria la presencia de Estados Unidos, fomentar una desnacionalización. Eso era lo necesario. Por eso el Estado tenía que tener la educación. Lo que pasa es que no van a poder, porque lamentablemente el Estado sí quitó la educación, pero no pudo educar porque nunca habían preparado a maestros. Todos los maestros hasta ese momento eran religiosos, eran monjes, frailes, padres. No había un maestro, como hoy lo entendemos, laico. No estaban preparados. Por eso va a fracasar. La reforma militar, más evidente. Si México se ponía flamenco, por así decir, o sea, se ponía hosco contra las ideas norteamericanas, los polluelos norteamericanos invadirían México. Pero como ellos cuando invaden algo tienen que tener casi el 100% de la seguridad de ganar, si el ejército estaba reducido al 50%, ¿qué fuerza les iba a anteponer México a una invasión norteamericana si ya no habría ejército o habría muy poco? Por eso era la cuestión de eliminar al 50% del ejército. Y la expropiación de los bienes de la iglesia. La iglesia en ese momento era el único banco mexicano que había, que prestaba dinero y no era un usurero, como muchos dicen. Si le quitaban los bienes a la iglesia, ese banco ya no podía prestar dinero a nadie para poder hacerle frente a Estados Unidos. Esas eran las verdaderas intenciones, como nos dice Mariano Cuevas en su obra Historia de México, en su tomo 4. Y con pruebas de su tío Luis G. Cuevas, que vivió en esa época, tío abuelo.
Entonces, estamos hablando que la idea poinseitista seguía. Claro, Santana no estaba metido en esto y estaba observando qué era lo que iba a ocurrir. La reforma se dio. Gómez Farías la dio. ¿Y qué ocurrió? Eso lo veremos la próxima semana. Pues muchas gracias por su amabilidad. Y ya estamos a unos cuantos días del 31 de diciembre, 1 de enero. Y una vez más, les reitero mi felicitación, mi agradecimiento a todos ustedes, agradecimiento al Yucatán Country Club por estos talleres que les han gustado. Y nos seguiremos viendo. Les deseo lo mejor, dicha, paz, salud, mucha salud. Porque sin salud, pues muchas cosas se obstaculizan. Lo más importante es la salud. Y una vez más les digo un abrazo virtual a todos ustedes que me ven, desde donde me vean, Mérida, México, Estados Unidos, en fin, muchas felicidades, ¿ok? Y les deseo lo mejor y que Dios los bendiga. Muy buenas noches.